Mi nombre es Jen Wilkin, me encanta la Biblia, es una de mis cosas favoritas acerca de qué hablar y soy madre de 4 niños. Están entre los 20 y los 19, entre los 19 y los 25. El más joven nos dejó en agosto y ahora Jeff y yo ah, caminamos por la casa hablando con nosotros mismos y estamos empezando a desarrollar relaciones con nuestros perros. Esperamos que todo esté bien. Y hoy quiero hablarles acerca de el tema de entrenar a un niño y la manera en la que él debería hablar. ¿Alguno de ustedes creció en la iglesia? ¿Te enseñaron cosas como niño en términos de evangelizar a otros? Recuerdo de manera distintiva en el sexto grado haber sido invitada a una fiesta de pizza en una iglesia donde una vez entramos cerraron las puertas hasta haber compartido el evangelio con nosotros. Me dieron pizza gratis, pero eso me asustó. Cuando estaba en el cuarto grado, me enseñaron el camino romano, donde memorizas estos puntos que apuntan a la gente al evangelio. Y una niña en la escuela dominical que eh, en el cuarto grado ya se habían dado cuenta que yo me sentía cómoda al hablarle a otros de una manera muy puntual. Y me enseñaron el camino romano y al final de haberlo aprendido tuvimos que practicarlo. Y esta otra muchacha y yo estábamos en un carro y recogimos a otra niña y la llevamos a tomar malteadas y después de haber tomado su malteada empezamos a probar usar el método del camino a Roma y al final de haberse tomado la malteada debíamos cerrar el trato. Ah, ¿Alguno más de ustedes en el pasado los ha encontrado en Facebook y no se ha sentido muy bien de haberlos encontrado? Hace un tiempo hablaba de este muchacho de segundo grado ah, del que me había enamorado y él me agregó en Facebook y yo no estuve muy feliz de que me hubiese encontrado y les confieso que cuando pensaba en la historia de esta muchacha en la parte de atrás del carro y mirándonos con sus ojos grandes, que yo esperaba que ella, con quien había compartido el evangelio, no me encontrara en Facebook hoy, ahora. Sí, todo lo que, si lo único importante de enseñarle a los hijos acerca de cómo hablar y cómo hablar el evangelio fuera enseñarles Romanos o el camino de Romanos, perdón, y si hubiese una fórmula para el evangelismo, hace mucho la habríamos descifrado y todos estaríamos trabajando con ella muy fácilmente. Quizá ni siquiera necesitaríamos una malteada para poder compartir el evangelio con alguien, pero ¿cómo podemos entrenar a los niños para que sean evangelistas? Bueno, quizá estás pensando, pues, ¿cómo sé siquiera si mi hijo es creyente para que pueda ser evangelista? Pero como padres, lo que hacemos muchas veces es empezar mirando unos años al futuro y pensamos, ¿cómo quiero que esto funcione en el futuro? Ciertamente no podemos asegurarnos de que nuestros hijos vengan a la fe, pero nuestra responsabilidad como padres no es hacer algo que sea garantizado, sino estar delante del Señor y decirle, hicimos lo que sabíamos cómo hacer. Y viendo hacia, pensando en un niño de 17 o un joven de 17 o 18 años, pienso, ¿cómo podemos entrenarlos para que sean evangelistas en algún momento? Y quiero sugerirles que comienza con algo pequeño. Comienza con darle a sus hijos palabras que ellos puedan practicar. Palabras que ellos puedan practicar usualmente en la casa, frecuentemente en la casa. Aquí hay algunas palabras que es bueno practicar con la mira puesta en educar a un evangelista. Lo primero son palabras gentiles. La gentileza ah, está desapareciendo y no solo entre los adultos, también entre los niños. Una de las maneras en las que podemos educar, criar niños que algún día puedan llevar las buenas nuevas del Evangelio a alguien más, es al enseñarles a ser gentiles con sus palabras hacia otros. Así que, aunque la norma entre los niños se convierte rápidamente en el sarcasmo o en molestar a otros, nosotros entendemos que debemos entrenar a los niños de una manera distinta. Aun cuando todos sus amigos están hablando de maneras que no son amorosas o que usan humor que pueden herir a otros,
hemos decidido que en los labios de nuestros hijos no queremos esas palabras. Creo que la que más entra a la casa, podemos sacar el bullying de la casa, pero creo que el sarcasmo ah, lo oímos tan frecuentemente que es fácil sucumbir ante él y hay un costo. Yo, yo he hecho chistes acerca de esto. Yo crecí en una familia en la que el sarcasmo era nuestro lenguaje del amor y me casé con un esposo quien en su familia aprendió a no burlarse unos de otros. Y, y yo le dije, y entonces durante la cena, ¿de qué hablaban? Pero mirando hacia atrás me di cuenta de cómo mis palabras eran duras y herían. Me di cuenta como que aunque nos reíamos, había un efecto acumulativo de las palabras duras que usábamos unos hacia otros. Y cuando tuvimos a nuestros hijos, decidimos que no íbamos a hacer eso en nuestra casa. Y lo más difícil fue mantener el sarcasmo fuera del vocabulario de papá y mamá. Pero practicar palabras que honren y que animen y que fortalezcan a los otros es importante. Y creímos que iba a ser difícil porque tantas personas alrededor de nosotros y fuera de nuestra casa no iban a usar palabras así. Creíamos que lo que usáramos en la casa no iba a ser mucho, a tener mucho efecto, pero nos equivocamos. Nos dimos cuenta que las personas de hecho prefieren ser gentiles unas con otras. Y eso no significa que no tengas nunca un mal día, pero cuando el estándar es quién está siendo el más gentil en vez de quién está teniendo el mejor sarcasmo, entonces el hogar se convierte en un lugar seguro donde compartimos palabras honestas unos con otros. Tus hijos van a aprender muy rápidamente que el resto del mundo no es así y comenzarán a ver el hogar como un lugar seguro para expresar sus palabras, porque es un lugar donde escuchan palabras gentiles y gratitud y ánimo, y comenzarán a usar esas palabras con otros fuera del hogar. Así que antes de que un compañero pueda reconocer que son cristianos, van a poder ver algo diferente en ellos, algo diferente a lo que ven en niños alrededor de ellos. Así que las palabras gentiles son las primeras que podemos practicar en el hogar. Si queremos que nuestros hijos usen estas palabras fuera del hogar, tenemos que buscar la oportunidad de practicar eso en nuestros propios hogares. Una de las maneras más sencillas en las que hicimos esto cuando nuestros hijos eran pequeños fue en las fiestas de cumpleaños. Nos sentábamos alrededor de la mesa y todos compartíamos con el cumpleañero lo que más amábamos de ellos. Y no podía ser solo una cosa. Y no podía ser un chiste. Tenía que ser una afirmación honesta de cómo los amábamos. Y los niños aún recuerdan esas palabras, recuerdan esas cenas. Y ahora, en otro cumpleaños, aun cuando han crecido, es algo que esperan. Porque las palabras gentiles requieren mucho esfuerzo y pensar profundamente. Otra forma en la que puedes enseñarle a los niños palabras gentiles y palabras de gratitud es entrenarlos en, en el arte de entregar notas de agradecimiento. Tus abuelos ah, te pueden escribir notas de gratitud, pero es importante educar a nuestros hijos en usar palabras de gratitud y notas de gratitud. Poco a poco ellos comenzarán a usar sus propias palabras, pero esta es una buena forma de enseñarle a nuestros hijos para compartir el Evangelio, prepararlos. Así que número uno, palabras gentiles. Pero aquí hay otro tipo de palabras que podemos enseñarles, palabras de reconciliación. Entrenar a un niño para que diga, perdóname o te perdono. Ahora, muchas personas o padres con quienes me encuentro dicen, yo no quiero que mi hijo esté pidiendo perdón si realmente no lo siente. Yo estoy esperando a que a mi hijo crezca. Pero bueno, vas a esperar hasta los 32 si esperas eso. ¿Y por qué? Es que a veces creemos como padres que no podemos enseñarles a decir perdón, porque creemos que tienen que ellos sentirlo primero dentro de ellos para decirlo. Creemos que les estamos enseñando a mentir, ¿verdad? Pero realmente hacemos esto todo el tiempo. Nosotros entendemos con otros patrones de palabras que los niños aprenden al hacer.
Y a veces es importante enseñarles a decir primero las cosas antes de que las sientan. De hecho, empezar a decirlas para que las sientan. No esperamos a que sientan honor hacia nosotros para enseñarles a decir señor o señora. No esperamos que sientan gratitud cuando dicen gracias o por favor. Así que debemos enseñarles el lenguaje de reconciliación temprano para darles los mecanismos de restaurar relaciones antes de que incluso sepan lo importante que es. Así que aún con niños muy chiquitos comenzamos a enseñarles palabras de perdón y de arrepentimiento. Y claro, la mejor manera en la que pueden aprender palabras de reconciliación y arrepentimiento es al oírlas de padres que se arrepienten. Eh, perdóname por haberte hablado mal, por haberte gritado, ¿puedes perdonarme? Nuestros hijos son impactados cuando papá y mamá se acercan a ellos y piden perdón cuando es su turno. Eso es más poderoso que cualquier repetición que podamos decirles que hagan, quizá para evadir una consecuencia. Los niños sí aprenden palabras de arrepentimiento y perdón cuando hablan regularmente en sus hogares y cuando las oyen de sus padres, y son esenciales al ellos crecer y llegar a la adultez para entender lo que significa el Evangelio, quién recibe el Evangelio, qué es la gracia. Todo esto es fundacional. Necesitamos darle a nuestros hijos palabras de reconciliación lo más temprano que podamos para que practiquen. Así que debemos darles palabras gentiles, palabras de reconciliación. Y aquí hay otras palabras en las que podemos entrenarlos para que puedan compartir el Evangelio algún día. Palabras de flujo. James dice, seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para irarnos. Palabras lentas, perdón. Las palabras lentas las hemos perdido en nuestra cultura. Proverbios dice que aún un necio se considera sabio cuando permanece en silencio. Eso duele porque, por ejemplo, para mí que tengo que multiplicar las palabras para eh, vivir, ah, pero aun cuando he estado en un panel, aun cuando he estado en un panel, nadie ha pensado que soy sabia cuando no digo nada, pero tengo que aprender a hacer eso. Donde hay muchas palabras, dice Proverbios, el pecado no está ausente, pero aquel que guarda sus palabras es sabio. ¿Y cómo entrenamos a nuestros hijos para que aprendan a guardar silencio a veces o para ser lentos al hablar, o aun cuando hay conflicto? Esto significa que cuando estás en medio de un conflicto, sea que un hijo ha desobedido, tú debes modelar para él pocas palabras. A veces nuestra respuesta en tiempos de conflicto es dar una lección y trabajar con todos los detalles. ¿Por qué hiciste eso? ¿Viste lo que pasó cuando hiciste? ¿Qué hacemos? Comenzamos a hablar mucho para poder llevarlos al otro extremo, solo diciéndoles muchas palabras. Pero ¿qué si dijéramos pocas palabras? Oye, ¿por qué no te calmas y luego hablamos? Enséñales lo que es ser lento para hablar. ¿Saben cómo hay gente que elige una palabra para el año? Yo, yo me burlaba antes de eso, secretamente, porque la gente elegía palabras como bendición o adorar y nadie elegía palabras como arrepentimiento para el año o arrepiéntate. Y un amigo mío dijo, ¿sabes cuál es mi palabra para este año? Es duda. Y este año dije, yo, yo quiero entrar en esto de la palabra del año. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a dudar, a ser lentos para hablar, a tomar tiempo para procesar el conflicto. Tengo una hija que a veces cuando no estaba siendo escuchada una idea que tenía o algo, ella simplemente empezaba a hablar mucho y muy rápido, agitándose más entre más hablaba. Aquí sí que desarrollamos un proceso con ella y le dijimos, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no te sientes y escribes todo lo que nos quieres decir? Y cuando leamos, vamos
a escuchar todo lo que tienes que decir. Y ella sentaba con su papel y lápiz y bajaba como con 5 páginas. Y nosotros no cambiábamos siempre, no siempre cambiábamos nuestra decisión en base a lo que había hecho. Pero ella aprendió algo acerca de medir sus palabras y aprendió maneras de comunicarse en medio del conflicto que son lentas para hablar. No saben cuánto he aprendido cuando quiero hablar con alguien y antes de hacerlo me siento y escribo las palabras. Imagínense cuando entramos a medios sociales, cuando llegan a edades en las que eso se vuelve parte de su vida. Nadie en los medios sociales es lento para hablar, ¿o sí? De hecho, si no respondes en 15 minutos después de lo último que sucedió allá afuera, la gente dice, ¿dónde estabas? Ni siquiera valoramos ser lentos para hablar, no podemos estar ausentes de la conversación. Pero podemos criar hijos que piensen antes de hablar. Podemos darles patrones para hacer eso, podemos modelar eso para ellos. Así que darle a tus hijos palabras gentiles, palabras de reconciliación y palabras lentas. Y también darles palabras eternas. Colosenses 3:16 dice, ya que la palabra habite, mora en abundancia en ti, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que darle a nuestros hijos las palabras de la Escritura. Tenemos que hacerlo. Tenemos que pensar bien cómo vamos a hacer que esas palabras lleguen y permanezcan ellos, porque como futuros evangelistas necesitarán tanto estas palabras. Y el evangelista nos dice que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Hace unos años, cuando me memoricé versículos para ir a un campamento, yo no amaba la Biblia, yo amaba el campamento y por eso memorizaba los versículos para poder ir. Pero mi mamá no era tonta. Todos eran en la Reina Valera o en la King James. ¿Saben? La Biblia que Jesús cargaba. No, no puedo ni siquiera memorizarme versículos en otra traducción porque están tan grabados en mí de aquellos tiempos. Y aún ahora en los 50, a veces ni siquiera puedo acordarme de los nombres de mis hijos, pero el tiempo en el que fue fácil para mí memorizarme versículos de la Biblia ya pasó. Pero cuando tus hijos están pequeños, ellos tienen una gran capacidad para atesorar la palabra de Dios en sus corazones y debemos ayudarles a hacerlo. Así que cuando te subas al carro y quieras poner música y puedas elegir entre poner música de alabanza que dice cosas sobre la escritura o canciones que hablan la escritura, da tiempo para aquellas canciones que enseñan la palabra, que vas a repetirles una y otra vez. Nuestros hijos, mis hijos oían siempre que dejábamos la casa, salíamos por la puerta, siempre les decíamos, sean gentiles unos con otros. Hay muchas maneras de enseñarle a nuestros hijos la escritura. Y aquí hay una buena razón para hacerlo. Hay un estudio de Lifeway que salió recientemente que estudiaba por qué los adultos algunos adultos que crecían en la iglesia permanecían en la iglesia. Hicieron estudios de factores que influenciaron en por qué algunos niños permanecían en la iglesia. Y había cosas que esperabas como permanecer en la iglesia. Pero ¿saben cuál fue el factor número 1 determinante de por qué los niños permanecían en la iglesia? Les enseñaban la Biblia. El factor número 1 era si les habían enseñado la Biblia. Estamos dándole a nuestros hijos la Biblia. Hay una iglesia cerca de mí que está haciendo una gran labor con esto. Empezaron enseñándole a sus hijos acerca de doctrina y teología muy pequeños, para que el momento en el que llegaran a la secundaria y se graduaran ya habían aprendido teología del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y toda la historia de la Biblia. ¿Saben cuál es esa iglesia? Es la iglesia mormona. Y para muchos de nosotros, cuando nuestros hijos empiezan a llegar a la secundaria o a la primaria, les decimos, ¿sabes
Queremos que pases 10 horas a la semana aprendiendo cálculo y física y español y francés. Pero oye, ¿por qué no estudias un devocional de 10 minutos cuando se trata de la Biblia? Nuestros hijos pueden aprender la escritura y cuando esconden o guardan la palabra de Dios en sus corazones, eventualmente este saldrá. Pero también la palabra los amarra, los pega a la familia de Dios de una manera en la que no percibimos. Tenemos que darles palabras eternas, palabras gentiles, palabras de reconciliación, palabras lentas, palabras eternas, palabras de oración. Tenemos que darle a nuestros hijos el lenguaje de la oración como potenciales evangelistas en el futuro. Tenemos que enseñarles a orar y muchos de ustedes han hecho esto con sus hijos. Recuerdo cuando Matt, el mayor de mis hijos, estaba sentado a la mesa esperando que yo le trajera su cena y él estaba en su silla golpeando la mesa diciendo amén, amén, amén. ¿Qué estaba haciendo? Este niño había entendido que cuando habíamos orado y decíamos amén, la comida venía. Y poco después de esto, él se sentaba en su silla y decía, Garigú, Dios es bueno, Dios es bueno. Y tuvimos años en los que toda nuestra oración cada noche fue, Dios bendice el perro del vecino. Fue el perro por el que más se oró en ese vecindario. Si ese perro no llegó a conocer a Cristo, no fue nuestra culpa. Y cuando nuestros hijos crecieron, queríamos que ellos oraran por otros. Y cuando llegaba la hora de la cena, todos decían por qué querían que oráramos. Y entonces luego, en vez de orar por la persona al lado de nosotros, decíamos, ¿quién va a orar por papá? ¿Quién va a orar por Claire? Y otros decían, yo oro por eso, yo oro por eso. Y hacíamos eso para que ellos escucharan aquello que los otros necesitan. Podría ser celebración o cargas o las necesidades de otros. Y creíamos y decíamos, wow, ya logramos esto de la oración, ya lo hicimos. Podemos tener muchas cosas mal, pero esto de la oración ya está bien. Vamos a enseñar muchas conferencias. Y estos niños de otra familia vinieron y durmieron en la casa y cuando íbamos a orar en la noche, sus hijos comenzaron a orar por niños en Afganistán y niños en África, niños en el Medio Oriente y familias en lugares que estaban destruidas por la guerra. Y pensé, oh wow, ya lo veo. Podemos darle a nuestros hijos el lenguaje de la oración, porque si ellos se convierten en futuros evangelistas, lo necesitarán. Podemos entrenarlos a orar por sus amigos que necesitan al Señor, por la historia que vieron en las noticias, por el hijo que conocieron en la escuela. Por último, podemos darles a nuestros hijos palabras de hospitalidad, palabras hospitalarias. Quizás la frase más poderosa, la frase evangelística más poderosa que puedes enseñarle a tu hijo es esta. ¿Quieres venir a mi casa? Las invitaciones para unirnos a la palabra, a la familia de Dios, con frecuencia comienzan con invitaciones a unirse a tu familia en la cena. La hospitalidad es tan extraña en estos días. Si criamos hijos hospitalarios al modelar la hospitalidad en nuestros hogares, entonces desarrollamos una cultura de invitación en nuestra familia. Imagina lo que significa para un hijo que vive en un hogar solitario, en un hogar desconectado, el poder venir al día de cumpleaños de nuestra casa y oír a cada niño bendecir a aquel que cumple años. Es como agua en una tierra seca. En una epidemia de la sociedad, un hogar que no es solitario, es una ciudad, una luz en un monte. Si recuerdan cuando Jesús envió a los discípulos, Jesús no los envió uno por uno, sino de dos en dos,
Porque cuando vamos a predicar el Evangelio siempre es bueno tener a otros alrededor nuestro. Y para un niño pequeño que está aprendiendo el lenguaje de la invitación en el evangelismo, es tan bueno que puedan estar rodeados de su familia. En vez de decirles, ¿por qué no vas y les predicas los pasajes de Romanos? Más bien, ¿por qué no los invitas a nuestra mesa? Compartir el Evangelio juntos en vez de solos siempre es bueno, pero es bueno de manera en especial cuando se trata de niños. Hemos visto a los amigos de nuestros hijos venir a la fe. Uno de ellos me envió lo que escribió para el testimonio que iba a leer en su bautismo. Y la mitad fue del tiempo que pasó con nuestra familia. Y yo ni siquiera me di cuenta de todo lo que le estaba recibiendo. Mi vecino de al lado creció en una familia muy difícil. Y es porque una pequeña niña que estaba al lado de él en su colegio lo invitó a nuestra casa. Por eso él se salvó, fue salvo. Pero debes pensar en esto. Tantos padres no están en casa, que muchos hijos viven vidas muy solitarias. Tantos niños van en tantas direcciones, muchos niños están viviendo vidas solitarias y eso significa que como padres debemos priorizar no solo el estar en casa, sino estar invitando a otros niños a la casa para que disfruten la ausencia de soledad que van a encontrar ahí. Al nuestros hijos crecer hicimos una regla general. Ah, les enseñamos que no podían estar en la casa de otros niños a menos de que sus padres estuvieran en casa. Pero como tantos padres no estaban en casa, nosotros terminamos recibiendo a muchos niños en nuestra casa. Y tratamos de hacer de nuestra casa un lugar en el que esos niños quisieran estar. Queríamos que nuestros hijos estuvieran felices y emocionados de tener a sus amigos en nuestra casa, por tener la oportunidad de compartir el Evangelio con ellos. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que tenemos como padres en estas situaciones? Yo puedo hablar desde mi experiencia porque yo soy una mamá que dice mucho no. Digo no solo por diversión. Cuando vienen niños va a haber desastre, ah, voy a tener que darles refrigerios y comprar comida para ellos. Voy a tener que estar presente físicamente todo el tiempo porque dije que mi hijo no puede ir a una casa donde mi hijo no esté. Y también está esa inseguridad de los padres diciendo, quizá mi casa no es tan divertida o tan bonita. Su casa es tan chévere, pero nosotros ni siquiera tenemos una mesa de ping-pong. No, no se engañen, no se trata de la mesa de ping-pong o de la piscina, de la alberca. No se trata del ambiente en el hogar, de ver cómo las personas se aman, de escuchar reconciliación, de escuchar palabras gentiles, de escuchar palabras eternas, de escuchar la palabra de Dios en conversaciones normales, de ver que así es como se ve nuestra familia, de vernos orar unos por otros. Y quizá vamos a estar orando por ti, pequeño, cuando tú no estés aquí, de ver nuestra hospitalidad. Las familias que quieren formar futuros evangelistas pueden enseñarles si quieren el camino de Romanos o los versículos de Romanos, pero deben primero construir alrededor de ellos palabras que dan vida. De tal manera que hablar el Evangelio sea solo un día más, un día normal en la vida que ellos están experimentando. Déjenme orar. Padre Celestial, te damos gracias por los hijos que nos has dado y te pedimos que un día ellos puedan encontrar las palabras de vida en sus bocas, hablándolas de un corazón que las conoce. Y te pedimos que en nuestros hogares podamos darle forma a sus pensamientos y a sus palabras, con palabras que tienen significado eterno, que como padres podamos modelarlo antes de pedirles que verlo en ellos. Gracias, Padre. Gracias que tú has hablado palabras de vida a nosotros. Te pedimos estas cosas en tu nombre. Amén.